Revelado, una visita inesperada tras el funeral de mi marido cambió todo en mi vida. El día del funeral de Alejandro parecía un mal sueño del que no podía despertar. El silencio ensordecedor de los asistentes, las miradas llenas de compasión y el murmuro constante de lamentos ahogados la envolvían en un mar de tristeza. El vacío de su ausencia no solo se sentía en su hogar, sino que reverberaba en cada rincón del pequeño pueblo, donde su generosidad había sido faro de esperanza. María, una mujer de mediana edad, se sentía incapaz de continuar su vida sin él. Cuando el ataúd fue cerrado, un pensamiento oscuro la atravesó: la vida ahora era un laberinto sin salida. Tras el funeral, golpearon a su puerta. Allí estaba Gabriel, un antiguo amigo de Alejandro, con un rostro pálido y una mirada que revelaba más de lo que sus palabras podrían expresar. Su visita fue inesperada, pero lo que trajo consigo transformaría su mundo por completo. Gabriel le reveló que Alejandro había dejado un legado oculto: la tienda de abarrotes familiar, un lugar que había cerrado hacía años. Mientras él hablaba, María sentía como la ansiedad le oprimía el pecho. De verdad su esposo había imaginado que ella podría reabrir el negocio y enfrentarse a una comunidad que la observaba con recelo. La presión de su situación económica se hacía palpable, la renta era un monstruo al acecho. Gabriel insistió, hablando de cómo la tienda podría ser no solo un modo de supervivencia, sino un homenaje a su esposo. Pero en el fondo, ella no podía evitar preguntarse si era capaz de asumir la carga emocional que esto conllevaba. Su mente se aceleraba, imaginando los murmullos de los vecinos, las miradas de desaprobación. ¿Podría sostener la dignidad de su familia en medio de ese torbellino? Mientras Gabriel le mostraba el pasillo polvoriento de la tienda olvidada, recuerdos de su vida familiar comenzaron a sacudirla: los risas de su hija Sofía corriendo entre los estantes, las cenas acogedoras a la luz de la lámpara. Pero también los secretos que yacían entre las cajas, esos que unos pocos conocían y que ataban a Alejandro a un pasado que podría destruirlo todo. Una rivalidad con un viejo adversario se deslizaba como una sombra detrás de su espalda, y la idea de abrir la tienda la llenaba de temor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las inquietantes palabras de Gabriel resonaban en su mente, la angustia se apoderó de ella. Cada caja que limpiaba, cada estante que reorganizaba, la llenaba de un malestar insidioso. Las dudas la acosaban: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por el legado de su esposo? Los rostros de los vecinos se transformaban en fantasmas llenos de juicio que acechaban desde las esquinas. Y cuando finalmente se enfrentara a la comunidad en aquella reunión, lo que descubriría sobre el pasado de Alejandro podría tambalearla al borde del abismo. María sentía que el tiempo se detenía mientras la sala se llenaba de murmullos. A medida que su mirada se fijaba en la colección de rostros expectantes, la desafiante confluencia de su lucha interna se intensificó. ¿Qué tan fuerte tendría que ser para enfrentar no solo los secretos revelados, sino también el peso de su propia historia? El silencio era ensordecedor, y en ese instante todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. El aire en la sala se tornó espeso, como si cada aliento que daba María pesara más, desafiando su voluntad de seguir adelante. La mezcla de expectativas y temores la asfixiaba. Los murmullos se apoderaban del ambiente, convirtiendo la curiosidad de sus vecinos en un torrente de voces que clamaban respuestas, que buscaban una certeza en medio del desasosiego. Su mirada se centró en el rostro de Gabriel, quien, de pie a su lado, parecía esperar el momento en que se armaría de valor para hablar. Una mezcla de apoyo y presión que intensificaba su angustia. Nunca se consideró una líder o una mujer de negocios. Sus sueños habían consistido en construir una familia, en encontrar el equilibrio en la rutina diaria. Ahora, ese equilibrio había sido destrozado, sustituido por la incertidumbre. Sin embargo, cada recuerdo de Alejandro le renovaba la determinación, lo que le hacía sentir que tal vez, solo tal vez, este era el momento de encontrar su propia voz. La idea de la tienda dejó de ser un legado frío y distante, y comenzó a transformarse en un espacio que podría reavivar la memoria de su esposo.
Con el objeto de clarificar sus pensamientos, se adentró en la tienda que había estado dormida por tantos años. El polvo en el aire parecía levantar la neblina de sus recuerdos, cada artículo en los estantes portaba historias que habían hecho vibrar su vida en el pasado. María comenzó a visualizar cómo podría reabrir el lugar. Pero las dudas no desaparecieron. Había un lado oscuro en esa aventura que no podía ignorar, la enemistad con el antiguo dueño de la tienda rival, un hombre que no se detendría ante nada para mantener el control de su propio negocio. Mientras se quedaba absorta en sus pensamientos, se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo dictara sus decisiones. El legado de Alejandro debía ser más que un estorbo, debía ser un camino hacia el autodescubrimiento. Así que un paso a la vez comenzó a hacer un inventario mental del trabajo que debía realizar, limpiar, organizar y por supuesto, enfrentar a aquellos que podrían cuestionar su determinación. Pero sobre todo tendría que confrontar su propia reflexión. Con cada estante que limpiaba y cada caja que abría, desenterraba no solo objetos, sino su propio potencial. María empezó a observar cómo con destreza se organizaban los productos en aquel espacio. A su mente llegaron ideas brillantes sobre cómo actualizar el negocio, incorporar productos frescos, realizar pequeñas degustaciones, establecer un ambiente acogedor que invitara a la comunidad a regresar, no solo como clientes, sino como un hogar. Nunca había pensado en sí misma como una creadora, este descubrimiento le erizó la piel. La determinación creció lentamente, la mujer que pensó que solo era capaz de sobrevivir se transformaba en una persona que podía soñar. Pero la sombra de aquel rival también la acosaba. Lo que había hecho que su esposo cerrara la tienda y se marchara era un misterio que pronto tendría que desvelar. El día de la reunión se aproximaba, y María sabía que debía prepararse. Se armó de valor, no solo para presentar su idea, sino también para enfrentar lo que el pasado de Alejandro traería consigo. El laberinto en el que se había sentido atrapada podía transformarse en un camino hacia la redención, y con ello, hacia un nuevo comienzo. Mientras revisaba su presentación, comprendió que esta no era solo una oportunidad para abrir una tienda, era el momento de enfrentarse a sus mayores temores, de desafiar la opacidad de la incertidumbre. Y así en su mente la pregunta resonó con fuerza, ¿había llegado el momento de revelar todo lo que había estado oculto? Un nuevo sentido de urgencia la impulsó a actuar. La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también quizás, más peligrosa de lo que podría soportar. El sudor le corría por la frente mientras María se sentaba frente a la computadora, revisando una y otra vez las diapositivas que había preparado. Era como si las palabras se ocultaran en los pliegues de su mente, temerosas de salir a la luz. La presentación que había diseñado era un reflejo de su evolución, pero también una trampa psicológica que le recordaba lo vulnerable que aún se sentía. En su interior, el eco del aprecio que había sentido por Alejandro se entrelazaba con una aflicción que no parecía querer sanar. Era posible abrirse paso en el mundo de los negocios sin que sus inseguridades se interpusieran. Los temores eran persistentes y se manifestaban en dudas sobre su capacidad para enfrentar a su competidor. Había una parte de ella que quería regresar al confort de su vida anterior, donde la rutina era predecible. Sin embargo, otro segmento de su ser empezaba a rugir con fuerza. Había una chispa en su interior que se encendía con la idea de ser la dueña de su destino. Pensar en la tienda como un espacio que purificara la memoria de su esposo se volvió casi táctil. María repasó mentalmente cada detalle, la forma en que los estantes podían resplandecer con la luz nueva de productos que se sentían frescos y vibrantes, el aroma de pan recién horneado que empezaba a vislumbrarse en su mente como un anhelo. Decidió entonces llamar a algunos proveedores, reuniendo información sobre los productos que quería incluir. La voz al otro lado del teléfono tembló ligeramente, pero se aferró a la claridad de sus ideas. Mientras discutía las posibilidades, se dio cuenta de que esa era la energía que le faltaba, crear, colaborar y descubrir. Notó que sus palabras estaban llenas de convicción, muy lejos del titubeo que había sentido en la reunión inicial. En cada conversación, se forjaba un nuevo camino hacia su independencia. Las mesas de negociación se convirtieron en escenarios donde pudo vislumbrar su propio reflejo, una mujer decidida en busca de su lugar en el mundo. Sin embargo, eso no era suficiente, debía abordar el aspecto más oscuro de su emprendimiento, Mateo, el antiguo dueño de la tienda rival. Mateo era un hombre astuto y astigmatizado por el rencor. La tienda que había construido a costa de su esfuerzo era como un castillo, siempre empapada de su propia historia,
repleta de herramientas que la mantenían a flote, y con un ojo puesto en cada movimiento de María. El día de la presentación se acercaba, y en su mente brotaba una idea más: no podía permitir que el temor la paralizara. Así como había reconstruido su tienda de recuerdos, ahora era el momento de desafiar a Mateo y descubrir que lo mantenía en la cima. Si sus acciones perjudicaron a Alejandro, la verdad podía liberar a María de las cadenas que la ataban al pasado. Con renovado enfoque ideó un plan para tener un contacto directo con Mateo. No sabía si él la recibiría, pero sí sabía que no podía esperar a que la oportunidad cayera del cielo. Liberarse de las sombras que la acechaban requería valentía, y al fin parecía haberla encontrado. Sin embargo, cuando el teléfono sonó y vio el nombre que aparecía en la pantalla, el pavor se apoderó de ella. Era Gabriel, su confidente, pero su voz también traía consigo señales de advertencia. María, tengo que decirte algo importante sobre Mateo. La respiración de María se cortó, su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué podría cambiar en ese instante que alterara su camino hacia la libertad? Su determinación tembló al borde de un precipicio. Estaba a punto de enfrentarse a algo que podría desestabilizar su mundo recién reconstruido. ¿Sería capaz de asumir este nuevo reto? María sintió como el frío sudor junto a la adrenalina la impulsaban a decidir rápidamente. La voz de Gabriel reverberaba en su mente como un eco. ¿Qué es tan importante sobre Mateo?, se repetía, cuestionándose qué nuevas verdades podían sacudir el frágil equilibrio que había logrado construir en su vida. Se sentó en la silla, el computador iluminando su rostro de manera opaca. María, empezó Gabriel, titubeando ligeramente. Hay algo que no sabías. Mateo ha estado operando de manera poco transparente con sus proveedores. Hay rumores de que ha falseado algunas cifras para ocultar su verdadero desempeño. La revelación la dejó atónita. Aquello podía ofrecerle una ventaja crucial en su intento de desplazar a su rival. Aquello podía ser su oportunidad para levantar un muro ante el pasado, pero también la empujaba hacia un callejón de dudas morales. Debía utilizar esa información. La idea de sabotear la reputación de un hombre que había sufrido tanto como ella, aunque en otros matices, la desazonaba. ¿Lo has comprobado?, preguntó María, sintiendo que su voz se tornaba seria. Más o menos. Los rumores son fuertes, pero aún no tengo pruebas definitivas. Pero sé que puedes hacerlo. Tienes conexiones, puedes acceder a los números mejor que nadie. La convicción de Gabriel era palpable, y eso le dio fuerzas. La idea de atacar a Mateo con la información la llenaba de incomodidad, pero también había una chispa de justicia que ardía en su interior. Este no era solo un movimiento empresarial, significaba la reconstrucción de su identidad. María cerró los ojos un momento para alinear estos sentimientos, sabiendo que ese cruce del deber y la venganza podía ser el catalizador de un cambio significativo. También necesitas saber que hay un grupo de proveedores dispuestos a aliarse contigo, saben de tu situación y les interesa apoyarte como nueva competidora. Tienes la oportunidad de establecer un nuevo estándar en el mercado, María. El plan comenzaba a tomar forma. En lugar de ser solo una mujer que luchaba por reconstruir su vida tras la pérdida, podía ser la dueña de un nuevo proyecto que haría vibrar a la comunidad. Decidió que esto no solo sería una tienda, sería un símbolo de fortaleza y perseverancia. La idea de rescatar lo que una vez fue un espacio lleno de amor y recuerdos se convertía en una misión muy concreta. Mientras desarrollaba su estrategia, María notó cómo comenzaba a tejer un entramado de decisiones. Las primeras llamadas a sus nuevos aliados se hicieron más seguras, y su voz ya no temblaba. Hablaba con una convicción que antes no creía posible. La búsqueda de la verdad empezó a ser un motor de determinación, y las dudas iniciales fueron reemplazadas por la sensación de control. Pero su mente no podía desconectarse de Mateo y lo que podría hacer por sí misma si decidía seguir la senda de la vendetta. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se difuminaba conforme pensaba en la posibilidad de hacerlo caer. Finalmente llegó el día del encuentro. María se sentó frente a la computadora, el cursor parpadeando en un punto de su presentación, cada palabra que había preparado parecía cobrar vida. Pero justo cuando estaba a punto de enviar un correo electrónico decisivo a su nuevo proveedor, el teléfono sonó de nuevo. Era Gabriel. María, necesito que escuches esto. Hay otro detalle sobre Mateo que cambiará todo, dijo con voz grave, dejando que el silencio marcara el momento. Su corazón se detuvo.
¿Qué más se escondía detrás del enigma que ella estaba dispuesta a develar? El camino se tornaba más oscuro y complejo. ¿Se atrevería a seguir adelante? La voz de Gabriel resonaba en su mente mientras la ansiedad se convertía en un torbellino de emociones. Pero entre la confusión, había un destello de determinación. María sabía que ante la inminente decisión, no podía dejar que el pasado la dominara. Debía ser audaz y fiel a sí misma, sin olvidar el dolor, pero transformándolo en un impulso. Cortó la llamada y se sentó en la oscuridad de su oficina, con la mirada fija en la pantalla. La presentación sobre su nuevo negocio aún esperaba ser enviada, pero su mente vagaba por los rumores que la rodeaban. Información, había aprendido, era poder. El dilema ante ella era monumental: utilizar esa ventaja para debilitar a Mateo o mantenerse en su camino recto y ético. Tomó una respiración profunda y consultó el documento que contenía las proyecciones financieras de su nueva aventura. Con cada cifra y cada gráfico su visión se clarificaba. Eran los cálculos tangibles de lo que quería construir, una representación de su resurgimiento. Comenzó a visualizar no solo un negocio exitoso, sino un legado. Un lugar donde pudiera dar vida a los sueños que siempre había albergado, todos los momentos que habían sido barridos por la tragedia. En ese momento de lucidez, María se dio cuenta de que tenía la opción de convertirse en una agente de cambio. No necesitaba recurrir a la manipulación ni a la venganza. Al establecer su propio estándar y aliarse con aquellos que creían en ella, podía desafiar las normas del mercado. La idea de crear un espacio que no solo ofreciera productos, sino esperanza, la llenó de energía. Con una resolución renovada, comenzó a anotar su estrategia. Contactos y proveedores se fueron dibujando en su mente, cada uno contribuyendo a la construcción de su futuro. Sin embargo, la sombra de sus acciones potenciales hacia Mateo aún se cernía sobre ella. ¿Qué haría cuando se enfrentara con la realidad de su decisión? Las dudas y los remordimientos asomaban en el borde de su conciencia, pero era momento de seguir adelante. Despertó al día siguiente sintiéndose más vigorosa, casi lista para enfrentar al mundo. Las primeras llamadas a sus nuevos proveedores fueron cruciales. Mostrando confianza, logró pautas de colaboración que asegurarían su lanzamiento. Las palabras fluían con facilidad, y ella misma se sorprendía al ver cómo su visión se manifestaba en respuestas positivas. Pero mientras un nuevo propósito se apoderaba de su vida, la preocupación persistía en su mente. Al buscar información sobre Mateo y las cifras que podría tener ocultas, también sacaba a la luz recuerdos de su pasado juntos. Ella había compartido momentos de amor y dolor con él, y se preguntaba si era posible dejar ese capítulo atrás sin causa de por medio. En medio de la calma que se escuchaba en su oficina, el sonido de un mensaje de texto rompió la atmósfera. Era de Gabriel. «Necesito verte. Algo importante ha cambiado», decía. Su corazón dio un vuelco. La posibilidad de que la información que poseía tuviera una oportunidad de redención para ambos le generó una mezcla de esperanza y ansiedad. Sin pensarlo dos veces, María decidió reunirse con él. Necesitaba respuestas y quizás una guía que la ayudara a reforzar su nuevo camino. Sería la clave para reconocer su valor o un recordatorio de las sombras que aún la perseguían. Mientras se preparaba para salir, su reflejo en el espejo le revelaba un nuevo aire. Se dio cuenta de que había pasado de ser una mujer en busca de su lugar en el mundo a alguien que tenía el poder para ser un líder. Podría sostener esa valentía en la reunión con Gabriel. El futuro se tornaba cada vez más intrigante y la incertidumbre alimentaba su ansia por confrontar la verdad. Con la mente agitada, salió a la calle sin saber que lo que Gabriel tenía que maravillarse podría cambiar todo una vez más. María caminó por las calles, el murmullo del tráfico a su alrededor apenas alcanzaba su consciencia. La mente agitaba su percepción de cada paso como un eco de su incertidumbre. Mientras se aproximaba a la cafetería donde se encontraría con Gabriel, se dio cuenta de que cada decisión previa se había basado en un profundo deseo de reconstruir su vida, una vida marcada por la pérdida, pero también por el anhelo de un futuro renaciente. La cafetería se encontraba llena de vida, el aroma del café recién hecho se insinuaba en su olfato, seduciéndola a abandonar las sombras que la perseguían. Sin embargo, la luz del lugar no lograba disipar la inquietud que la acompañaba. Se sentó en una mesa en el rincón, buscando desesperadamente una forma de enfocarse, de recordar sus metas, de solidificar su ambición de construir un legado.
Cuando Gabriel llegó, su presencia generó un torbellino en su interior. Gracias por venir, dijo él, y su voz, entre lo preocupante y lo esperanzador, la envolvió en un mar de dudas. Se miraron detenidamente, ambos sabían que estaban parados en un punto de quiebre. Necesito saberlo todo, le dijo María, sin rodeos. Ya no puedo seguir aferrándome al pasado. Gabriel le devolvió la mirada, pero, al notar su intensidad, titubeó. A veces, comenzó a decir, el camino hacia adelante debe atravesar sombras del pasado. No estamos solos en esto. Las palabras de Gabriel resonaron en ella como un recordatorio de su lucha interna. Era cierto que había tomado decisiones basadas en impulsos, pero ahora debía asegurarse de que sus acciones futuras fueran empoderadas por su deseo genuino de crecer. Mientras conversaban, los detalles comenzaron a emerger. Gabriel había conseguido información de una fuente que le revelaba cómo Mateo había estado amalgamando recursos por debajo de la mesa, burlándose de las leyes que ellos habían querido respetar. Esa información, sin lugar a dudas, podría ser la clave para darle a su nuevo negocio la ventaja competitiva que necesitaba. María tuvo un instante de claridad, sí, podía usar esa información, pero ¿sería eso lo que realmente deseaba? La tentación de volver a las viejas costumbres de manipulación y retórica rastrera se asomaba, como una sombra intentando deslizarse sobre su nuevo camino. Pero esta vez, la culpabilidad y la duda no eran los únicos sentimientos presentes. También había un fuego interno que se encendía en cada respuesta que daba, una voz que la instaba a actuar con integridad. Esto es un dilema moral, le dijo finalmente a Gabriel, sin ocultar su conflicto interno. No se trata solo de ganar. Quiero construir algo que importe, no destruir a otro por miedo al fracaso. La claridad en su voz sorprendió incluso a Gabriel, quien la observó con una validación que antes no había alcanzado. La conversación podía haberse desviado hacia el terreno familiar de la venganza, pero no lo hizo. María optó por registrar meticulosamente cómo manejaría la situación en adelante. Había una fortaleza en ella que antes no había imaginado, una fe en su propia capacidad para resurgir. Mientras se despidieron, sintió que una resolución interior había afianzado su ser. Había sonreído al futuro con la luz de su determinación, sin embargo, el eco de las palabras de Gabriel aún resonaban. Recuerda, el camino a seguir es una elección que solo tú puedes hacer. María se marchó de la cafetería con una carga menos pesada, pero no con el peso del olvido. Había una revelación en el aire, su verdadero desafío no era solo el tratar de dar el paso adelante, sino también enfrentar las sombras de su historia con la sabiduría adquirida. Mientras caminaba de regreso a su oficina, pensó en cómo podría alinear sus decisiones con su nuevo propósito. De repente su teléfono vibró nuevamente, un mensaje dejó una sensación inquietante en su pecho. Era de Mateo con un contenido que la dejaría completamente expuesta. Necesitamos hablar. Lo siento, hay cosas que no sabes. Una vez más el futuro comenzaba a reescribirse, arrojando una nueva luz sobre el camino que había decidido tomar. María se plantó frente a su escritorio, la luz del atardecer se filtraba a través de la ventana y proyectaba un patrón dorado sobre la pila de documentos que antes parecían inamovibles. Su mente giraba en torno a las palabras del mensaje de Mateo, una mezcla de temor y curiosidad la invadía. ¿Qué podía tener que decirle que fuera tan urgente? Pero en lugar de permitir que el pánico la dominara, se centró en el latido constante de su propia determinación. Mientras revisaba los documentos, pensó en la información que Gabriel le había proporcionado. El dilema moral continuaba resonando en su conciencia, usar las tácticas de Mateo y su corruptela para ganar era una opción, pero no era la que realmente encarnaba su nuevo yo. Cada hoja que tocaba le recordaba su compromiso de construir una empresa basada en la transparencia y la ética. Decidió que debía identificar un camino que respetara sus valores, incluso si eso significaba arriesgarse a perder. La presión de encontrar una solución ocupó cada rincón de su mente. Recordó las noches en las que había dejado de lado su bienestar personal en favor de proteger su negocio del pasado tumultuoso. Había aprendido a dirigir un equipo, a negociar y a resistir las tentaciones del éxito fácil. Ahora enfrentaba un nuevo reto, gestionar sus emociones y utilizar su pasado como plataforma para un futuro diferente. Luego de unos momentos de reflexión, se obligó a preparar una estrategia para la reunión inminente con Mateo. El primer paso sería entender qué podía ofrecerle, más allá del enfrentamiento. Si hay algo que he aprendido, se murmuró, es que el conocimiento es poder,
pero el entendimiento es sabiduría. Mientras escribía notas sobre preguntas que podría hacerle, María sintió una oleada de empoderamiento. No solo se planteaba lo que quería conseguir, sino también cómo podría contribuir a que el otro entendiera su nueva perspectiva. Mateo, al igual que ella, había atravesado dificultades, y quizás existía un espacio para un diálogo significativo que pudiera cambiar el rumbo de sus vidas. Al preparar su mente para la conversación, algo empezó a brillar dentro de ella. No solo estaba a la altura de sus responsabilidades profesionales, sino que también sentía que se acercaba a un propósito mayor, ser un modelo de integridad en un mundo que muchas veces daba la espalda a la honestidad. Mientras la oscuridad comenzaba a apoderarse de la habitación, su teléfono emitió un sonido que interrumpió su concentración. Era un mensaje de Gabriel, listo para la reunión con Mateo. La verdad no puede ser ignorada. El impulso de responder fue inmediato, pero decidió esperar. Culminar su proceso interno antes de interactuar con otros era crucial. Finalmente, al caer la noche, salió de la oficina con un fervor renovado. Cada paso hacia su hogar se sintió como un acto deliberado de reivindicación. Sintió el aire fresco en su rostro, claro y liberador, como si estuviera dejando atrás las cadenas de sus viejos hábitos. Cuando llegó a casa, se sentó al borde de la cama y enfrentó el espejo. «Estoy lista para la verdad», pronunció en voz alta, sabiendo que aquello representaba mucho más que un encuentro con su pasado. Era el momento de reafirmar su intención de ser arquitecta de su destino. Y cuando finalmente el sueño empezó a nublar sus pensamientos, una pregunta resurgió: ¿podría Mateo comprender su transformación? ¿Acaso el pasado les brindaría una oportunidad para volverse aliados, en lugar de enemigos? Esa noche, mientras se sumía en el sueño, una visión perturbadora de lo que podría ser su diálogo con Mateo la acompañó. Lleno de incertidumbres y promesas, el futuro parecía nuevamente al borde de un precipicio. Despertar para María significaba enfrentar la realidad de sus decisiones. La luz del día iluminaba su habitación, pero en su interior aún albergaba la nebulosa inquietud de la noche anterior. Consciente de que la reunión con Mateo daría un giro trascendental a su vida y negocios, tomó la decisión de prepararse meticulosamente. Era su momento para demostrar que la valía no se mide por estrategias cuestionables, sino por el coraje de elegir el camino honorable. Se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que simbolizaba tanto su autoridad como su autenticidad. Mientras se miraba al espejo, recordó las enseñanzas de Gabriel: cada decisión debe reflejar quién eres en el fondo. Esa reflexión resonaba en su mente como un mantra. Era hora de que su exterior reflejara la transformación interna que había logrado. En el camino hacia la oficina, su mente revoloteaba entre las preguntas que había anotado. La idea de que la persuasión podía llegar a través de la empatía, y no de la coerción, comenzaba a tomar forma. ¿Podría Mateo ser receptivo a una visión que abogara por un cambio genuino en lugar de un ciclo de poder destructivo? María no tenía la respuesta final, pero estaba decidida a intentarlo. Al llegar a su oficina, el ambiente era tenso. Sus empleados, aunque competentes, parecían aguardar noticias que pudieran alterar la dinámica del equipo. María percibió la atmósfera, pero no se dejó llevar por ella. Sabía que su estado emocional afectaría a quienes la rodeaban, así que respiró hondo y se preparó para presentarse ante ellos no solo como su líder, sino como un ejemplo a seguir. Antes de la reunión, encontró un momento a solas. En su despacho se sentó, cerró los ojos y escuchó el latido de su corazón. La calma que emergió de esa pausa la empoderó. Estaba lista para enfrentarse a su pasado. Era un camino que había elegido y que, con seguridad, marcaría el destino de su empresa. La llegada de Mateo puso a prueba su estabilidad emocional. Al entrar en la sala, él exhibía una mezcla de arrogancia y una sutil ansiedad. María no tenía intención de retroceder ni dejarse intimidar. En su mente sabía que cada palabra contaba. Se sentaron frente a frente y el silencio profundizó la tensión. Debió comenzar por lo evidente. Mateo empezó con firmeza: venimos de mundos distintos, pero compartimos responsabilidades similares. Quiero explorar cómo podemos colaborar para lograr un impacto positivo. Entender tus necesidades es fundamental para mí, pero también desearía que me escuches. Cada palabra que pronunciaba salía cargada de sinceridad y determinación. Cuando vio la ligera sorpresa en los ojos de Mateo, sintió un destello de esperanza. Quizás efectivamente había una oportunidad para conectar más allá del conflicto.
Sin embargo, conforme avanzaba la conversación, surgieron revelaciones que la llevaron a cuestionar aún más sus principios. Mateo, astuto como siempre, comenzó a insinuar que los viejos métodos eran la única forma segura de navegación en un mundo empresarial donde la ética quedaba relegada al segundo plano. La tensión aumentaba y aunque María luchaba por mantenerse firme, el eco de sus propias inseguridades empezó a resurgir. Se encontraba en un cruce de caminos que no podía permitirse ignorar. ¿Iba a ceder a la presión de un pasado que había decidido dejar atrás o iba a reafirmar su compromiso de seguir un camino diferente? Al enfrentar a Mateo, de pronto se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su propia integridad, sino también el futuro de su equipo. La conversación se tornó en un tira y afloja emotivo, donde ambos expusieron sus valores y visiones. Pero en un giro inesperado, Mateo hizo una revelación que podría cambiar las reglas del juego. Sabes que puedo ofrecerte mucho más de lo que imaginas. Pero primero debes considerar tus límites, afirmó haciéndola dudar. Con formas de negociación de su parte que evocaban principios oscuros, el desafío se intensificó. María tuvo que decidir rápidamente si se arriesgaría a involucrarse en un acuerdo que podría comprometer su nueva dirección. Estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para resolver sus conflictos internos. A medida que la conversación se acercaba a su clímax, una única pregunta flotaba entre ambos, cargada de tensión: ¿estaría dispuesta a sacrificar sus ideales para asegurar una alianza estratégica con su antiguo adversario? Las palabras de Mateo resonaron en su mente mientras pensaba en lo que vendría después. La conclusión de su encuentro estaba más cerca que nunca, y jamás habría imaginado que el futuro de su transformación dependía de un solo momento. El tiempo se detuvo cuando ella se inclinó hacia adelante. Déjame entonces revelarte la verdad que no esperabas escuchar. La tensión en la sala se hizo palpable mientras María se recuperaba del asombro que provocaron las palabras de Mateo. Sabía que su declaración no era solo un reto verbal, era una invitación a profundizar en un terreno donde se entrelazaban el miedo y la ambición. Con el aliento contenido, buscó las palabras que pudieran conjugar compasión y firmeza. Lo que realmente necesitamos no son alianzas temporales, Mateo, sino un propósito que trascienda el mero beneficio económico. No estoy aquí para negociar mis principios a cambio de un alivio momentáneo, afirmó, su voz resonando con una claridad que la sorprendió incluso a ella. La respuesta dejó a Mateo evaluando la posición de su oponente, un gesto que hizo que la confianza en sí misma comenzara a brotar. Mientras Mateo intentaba enlazar la idea del éxito a cualquier costo, María enfocó su mente en visualizar un futuro donde la ética y el rendimiento coexistían. Este era el camino que había decidido seguir, y sabía que este encuentro podría ser el campo de batalla donde se definiría su verdadero liderazgo. Mateo contrarrestó su propuesta con una retórica afilada, interrumpiendo su discurso con análisis que cuestionaban su visión. ¿Crees que cambiar las reglas del juego te protegerá del fracaso? Esto no es una historia de hadas, María. En el mundo empresarial hay que moverse rápido y duro, dijo con tono despectivo. María recordó el consejo de Gabriel sobre la importancia de la resiliencia. En lugar de parecer abrumada, canalizó su sorpresa hacia una energía renovada. No es suficiente ganar si el desgaste moral nos deja en la perdición. Hay otra forma de hacer las cosas, Mateo. Y estoy aquí para demostrarte que la confianza y la cooperación pueden forjar un camino más fuerte, contestó con resolución. El intercambio siguió incendándose, cada palabra una chispa que podía avivar un fuego destructivo o encender un nuevo camino. María se esforzó por mantener la calma, y en cada momento de duda, contempló sus valores más profundos. Al enfrentarse a Mateo, tuvo que recordar las razones por las que había optado por un camino diferente al suyo. El aire se volvió espeso entre ellos, y una revelación repentina atravesó su mente. Había algo más que solo un dilema ético en juego, era el futuro de su equipo, su legado personal y la misión que había cultivado con tanto esmero. ¿De verdad crees que la desconfianza es la única moneda válida en los negocios? Si quieres conversar sobre límites, empecemos por los tuyos. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para mantener el control? Le dijo fijando la mirada en él. Mateo se quedó momentáneamente en silencio, asimilando la pregunta antes de responder. María notó que la defensa de sus ideales estaba resonando en algún lugar dentro de su adversario. Sin embargo, esa pequeña chispa de curiosidad parecía estar rodeada de sombras de egoísmo que aún dominaban su percepción.
A medida que la reunión se acercaba a su desenlace, María se sintió en la cúspide de una revelación. Ya no temía el pasado ni a su antiguo compañero. En su lugar, sentía una ola de determinación, y cada parte de su ser exigía un cambio, un realineamiento de sus principios personales y profesionales. Mateo empezó nuevamente, esta vez más suave: tal vez deberías pensar qué tipo de legado quieres dejar. La verdadera grandeza no proviene de dominar, sino de unir fuerzas tomando decisiones difíciles. Los ojos de Mateo analizaron su rostro, y fue en ese instante que María dio un paso decisivo hacia una nueva realidad. Había emprendido su viaje buscando aliarse con su pasado, sin embargo, se dio cuenta de que era el momento de erigir su propio futuro. Cuando el reloj de pared sonó, marcando el final de su conversación, dejó a Mateo con deudas no saldadas y preguntas nuevas y audaces. Sin embargo, aún quedaba un último asalto, y ella lo sabía. Esos pasos hacia la salida la guiaron hacia la puerta, y con cada movimiento, sentía una mezcla de miedo y liberación. Era un paso necesario hacia aquel lugar donde la fortaleza se entrelazaba con la vulnerabilidad. Hoy, ya no solo luchaba por sí misma, sino por el futuro que deseaba construir. Un paso en pro de su liderazgo genuino había comenzado. Sin embargo, en su mente, en lo profundo de su ser, brotaba una inquietud: si Mateo no era la única amenaza en este camino, ¿quién o qué más podría salir a enfrentarse a ella? Al salir, una figura familiar la aguardaba en el vestíbulo, y su corazón se detuvo por un instante. Era Gabriel. ¿Qué significaba su presencia en este momento? María sintió una mezcla de alivio y ansiedad al ver a Gabriel. Su encuentro con Mateo había sido intenso, y de alguna manera, sabía que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Al acercarse, Gabriel la miró con una expresión que denotaba tanto preocupación como admiración. María, ¿cómo te fue?, preguntó, su voz llena de expectativa y preocupación. Lo manejé, respondió ella con firmeza. No solo defendí lo que considero correcto, sino que también planté una semilla de cambio. Esa declaración resonó en su interior, como un eco que le daba fuerza. Gabriel sonrió, y en su mirada encontró un reflejo de su propia determinación. Esa es la María que conozco, dijo él, entusiasmado. Pero mi visita es por algo más. Los rumores sobre Mateo parecen haber comenzado a afectar su funcionamiento. Esto es una oportunidad para nosotros. María recordó las palabras de Mateo, las tácticas despiadadas que se cernían sobre su futuro. Pero las revelaciones sobre su competencia no solo eran un desafío, eran una oportunidad para demostrar que había un camino diferente. El tiempo que pasó con Gabriel la llenó de valor, quizás, lo que necesitaba era confiar más en sí misma y en los pasos que había dado. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, el nerviosismo mezclándose con una excitante posibilidad. Podemos aprovechar este momento. La comunidad ha estado observando. Si lanzas tu tienda con un enfoque en productos frescos y un ambiente cálido, comenzarás a reconstruir tu reputación rápidamente. No solo serán clientes, sino que verán un hogar que siempre quisieron visitar, sugirió con entusiasmo. María sintió cómo esa idea se formaba con rapidez en su mente. Había visualizado su tienda como un espacio acogedor, un legado que no solo rendiría homenaje a Alejandro, sino que crearía un lugar donde las familias se sintieran aceptadas y valoradas. Cada producto en los estantes podría contar una historia, incluir algo de cada rincón de su hogar. Investigaré esos rumores sobre Mateo y aprovecharé la información que tengo. Pero esta vez no se trata de ganar a toda costa, se trata de hacer las cosas bien, declaró con resolución. Exacto, afirmó Gabriel, encantado. Este es tu momento. La transformación que has ido construyendo es real y contagiosa. La gente necesita ver que no solo eres una mujer que ha pasado por un reto, sino una líder dispuesta a sobresalir. A medida que María y Gabriel discutían los planes, un sentido de propósito creciente la embargaba. Cada palabra intercambiada les hacía sentirse más empoderados. Era su historia y construirla sería un esfuerzo conjunto que terminaría en lazos de comunidad y reconocimiento auténtico. Recuerda que no estás sola, le recordó Gabriel tiernamente. Cada decisión que tomes ahora va a formar parte del legado que dejarás. De alguna manera, el nombre de tu esposo también podrá resonar en cada cliente que entre a la tienda. Con un nudo en la garganta, María asintió. De un espacio de luto y desolación, estaba surgiendo una nueva vida llena de oportunidades, esperanzas y gratitud.
Era momento de honrar a Alejandro, pero también de descubrir quién era realmente ella en este nuevo capítulo. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de creatividad y trabajo arduo. Con Gabriel a su lado comenzaron a construir un ambiente armonioso en la tienda, limpiando estantes, organizando productos frescos y, lo más importante, creando un espacio donde la comunidad pudiera reunirse y sentirse como en casa. Cada rayo de luz que entraba por las ventanas iluminaba no solo el espacio, sino la renovada fe de María en sí misma. Cuando el día de la apertura oficial llegó, el ambiente estaba cargado de expectativa y emoción. Los rostros de los vecinos que habían mirado con recelo y juicio ahora estaban allí, algunos sorprendidos, otros con sonrisas tímidas y curiosas. María sabía que enfrentaría miradas de desconfianza, pero este momento representaba mucho más que eso. Era el símbolo de su valentía y su elección de vivir con autenticidad. María respiró hondo antes de abrir la puerta de la tienda. Con cada cliente que entraba, sentía que el pasado se desvanecía un poco más. La tienda había renacido, así como ella. La comunidad empezó a ser parte de este nuevo capítulo, y cada interacción la validaba como líder. Mientras servía un café en la esquina del local, se sintió invadida por una profunda satisfacción. Había comenzado a tejer su propia historia, una historia que no giraba en torno a las sombras, sino a la luz de nuevas oportunidades. Con el transcurso de los días, la tienda se llenó de vida. Las risas de niños que correteaban entre los pasillos llenaban el espacio de un aire templado y familiar. Cada venta era celebrada, cada conversación se convertía en testimonio sobre lo que podían lograr juntos como comunidad. Y mientras se dedicaba a atender a sus clientes, María sintió que había vencido los temores que una vez la paralizaron. La confianza que había encontrado en sus decisiones también había empezado a resonar afuera. Con el tiempo se estableció no solo como dueña de su negocio, sino como una mujer fuerte, íntegra y decidida. Al mirar hacia atrás, comprendió lo lejos que había llegado. La vida le había lanzado pruebas difíciles, pero esas mismas pruebas la llevaron a la verdad. Se sintió más viva que nunca, y sobre todo, en paz consigo misma. Con la tienda establecida y un nuevo camino claro, María sonrió, satisfecha. Aquella historia que había comenzado con luto ahora era un canto de esperanza y renovación. Cada vida tocada por su tienda la instaba a seguir adelante, pero no olvidaría el pasado, lo llevaría con orgullo, sabiendo que había hecho las paces. Así, su viaje no solo había sido una transformación personal, sino una lucha para demostrar que se puede renacer de la adversidad. Hoy, María se erguía con confianza y amor, lista para enfrentar todo lo que viniera. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y haz que esto llegue a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y por favor compartí instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de contribuir al canal.